Hola, hola a todos. No sé si hay alguien conectado, pero bueno, os doy la bienvenida a este tercer y último conversatorio de la jornada de pensamientos XXI de Galaxia 2020. Este conversatorio se titula Nuevas, entrecomilladas, institucionalidades. Y bueno, yo soy Francesca, parte del equipo motriz de Galaxia, junto con mis compañeras Ana, Belén, Iris e Irene, a la que ahora cedo la palabra. Eh, Estamos aquí con Ciro Santos y Tony Navarro. Y, y bueno, estamos aquí para hablar de este tema, un poco a culminación. Esta jornada viene un poco a culminación de un proceso que llevamos trabajando un año, una programación estatal que ha permitido que se cruzaran muchas miradas y que se compartieran muchas experiencias entre diferentes agentes culturales, una de las que está aquí ahora mismo con nosotros, que es Ciro. Y nada, os presento un poco las personas, os presento a Irene, nueva entrada de Galaxia, que se encargará del chat. Si quieres explicar, Irene, cómo funciona un poco el tema. Vale, sí, gracias, Fran. Bueno, lo primero, para las personas que estáis en el chat, la primera indicación es que al escribir mensajes, por favor, marquéis la opción para todos los panelistas y participantes, que esto ya pasó ayer, porque si no, vuestros mensajes solo los voy a ver yo, así que marcad esa opción por fin, simplemente. Y luego la otra cosa es que escribáis todo por el chat y no uséis la parte de preguntas y respuestas porque pasaría lo mismo, solo lo veré yo, ¿vale? Y dicho esto, nada, iré recogiendo por aquí lo que vayáis escribiendo, preguntas, comentarios, reflexiones, y los últimos 15 minutos las sacaré aquí al estrado, las verbalizaré. Y nada, dicho esto, ya acabo y paso palabra. Y desaparezco también. Hasta luego. Adiós. Adiós, gracias Irene. Bueno, pues presento esos dos ponentes que tenemos aquí y bueno, uno es Tony Navarro, en orden de como me aparecen a mí en el vídeo, no sé si lo veis igualmente. Tony se define investigador independiente especializado en género y tecnología. Nos explicará más después cómo, en qué se centra su trabajo. Y por otro lado tenemos a Ciro Santos, que se define vagabundo cultural y desordenador, y que trabaja desde la perspectiva participativa activando redes colaborativas y afectivas y de apoyo mutuo mediante, entre otras cosas, procesos de autoconstrucción comunitaria y está vinculado a la gestión de un espacio autogestionado que es la fábrica de toda la vida, que es el enlace con el proyecto Galaxia en cuanto el proyecto de Cuidadanías, que ha tenido lugar hace muy poquito, ha sido apoyado por Galaxia en la agenda de la programación del 2020 y, que es el enlace, el punto de partida de este conversatorio. Antes de empezar y de pasar la palabra a los ponentes, quería simplemente recordar, como hemos hecho todos los días, que este no pretende ser un diálogo de expertos y que el objetivo de esta conversación no es ponernos de acuerdo ni llegar a una conclusión definitiva ni solucionar los problemas que nos acontecen, sino que simplemente ampliar un poco las perspectivas sobre temas que nos atraviesan tanto en nuestras prácticas laborales como en nuestra experiencia personal y vital. De hecho, este formato de 45 minutos va un poco a este hilo, ¿no? Como queremos simplemente tocar temas eh, para visibilizar unas cuestiones que nos interesan y para posibilitar posibles conversaciones futuras sobre ella. Futura me refiero tanto al momento de las preguntas que tenemos al final del conversatorio como a posibles otros espacios de intercambio que se puedan abrir, como por ejemplo el que lanzó ayer Sara durante el conversatorio Materializar lo inmaterial, visibilizar lo invisibilizado, que sacó una pregunta así a las redes de cuál fuera su visión, la visión de quien estaba oyendo sobre lo rural. Y bueno, como que desde ahí salieron muchas respuestas y fue muy interesante también seguir esta conversación, digamos, afuera de esta horita que vamos a pasar juntas. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar porque ya me he enrollado mucho.
Y entonces os voy empezando con la primera cuestión que hemos comentado, que parte un poco, como decía, del proceso de la experiencia de Cuidadanías, que es este festival que hemos apoyado desde Galaxy, que se ha producido desde la Fábrica de toda la vida. Ese festival sale un poco de la necesidad de pensar colectivamente en cómo incorporar los cuidados y los autocuidados en los espacios autogestionados, haciendo que estos se vuelvan como eje permanente y metodología, ya que en los espacios autogestionados tampoco se encuentran ahora mismo eh, como libres de la dinámica de poder y control que, digamos, pertenecen al heteropatriarcado, aunque intenten no trabajar desde ahí, pero siguen presentes. Entonces os pregunto a los dos, ¿qué estrategias y retos detectáis como para integrar esas necesidades individuales y colectivas en un nuevo prototipo de institución, que es lo que estamos tratando de fabricar, digamos, en contraposición con la perspectiva institucional hegemónica? Sobre todo, digamos, haciendo hincapié en en qué papel juegan las metodologías feministas y en cómo hacemos digamos, solucionar y manejar esas contradicciones que surgen entre la práctica y la teoría. ¿Quién empieza? Dale, Tony. Vale. A ver, supongo que voy a empezar diciendo cuál es mi contexto o qué tipo de trabajo suelo hacer para, pues, decir de dónde hablo. O sea, yo en general suelo trabajar como freelance, o bien para editoriales que me contratan para traducir textos, prologar libros y tal, o bien para museos y centros de cultura que me piden que dé charlas y demás. Así que, bueno, no cotizo, no tal. Y el principal reto que veo, sobre todo, es garantizar condiciones laborales dignas para las trabajadoras de las instituciones. Lo que pasa por pues dejar de utilizar subcontratas y hacer contratos dignos y dar de alta a la gente en la seguridad social. Luego otro reto que también me parece importante es el de abrirse a la diferencia o ser hospitalario con la alteridad, y eso me recuerda mucho a un texto muy guay que leí de María Ruido en Contexto, donde Marcelo Expósito está teniendo como un conjunto de voces que hablan sobre los nuevos retos a los que se enfrenta el museo, sobre todo a raíz de la pandemia, del COVID y demás, sobre la digitalización, de la que igual podemos hablar luego en el cuarto bloque y eso. Y claro, cuando digo incluir la diferencia o ser hospitalario con la alteridad, no me refiero únicamente a que haya exposiciones o charlas que aborden ciertas temáticas relacionadas con el antirracismo, con el feminismo y demás, sino a incorporar esas metodologías de las que hablas, porque efectivamente se da como una contradicción entre teoría y praxis. Quiero decir, no me creo instituciones como y ya lo siento por empezar usando nombres, pero no me creo instituciones como el MACBA, que la misma semana que monta un seminario sobre comunismos futuros o que publica una antología con autores como César Rendueles y demás, despide a toda la plantilla de educadores de su centro. Así que, y en relación a la pregunta, cuando hablas de qué tipo de aportes me parecen más valiosos, obviamente me viene a la cabeza toda la idea de los cuidados, pero creo que lo más útil es la idea de autodefensa feminista, porque me parece que el feminismo ofrece un modelo de organización y de dar respuesta efectiva frente a situaciones de abuso de poder o de acoso sexual. Y me viene a la cabeza como todo este movimiento que surgió en 2018, creo, de la Caja de Pandora, que reunió como a más de 3.000 mujeres que se unieron a raíz de una denuncia de una chica que estaba en residencia y que había sufrido abuso de alguien que estaba en una posición de poder dentro de una jerarquía, o sea, que se le reconocía como una autoridad dentro del mundo del arte. Y creo que el feminismo ofrece como herramientas muy útiles para hacer frente a este tipo de situaciones. Pues, a ver, yo como Tony también voy a poner un poco en contexto de dónde vengo y cuál es un poco la idea de Siro trabajando en este mundo tan loco. Yo llevo como unos 10 años también, y me reconozco mucho también como Tony, dando bandazos por un montón de sitios, un montón de colectivos, un montón de prácticas, y por otro lado como muy unido a un proceso que es la Fábrica de toda la vida, del que nunca me he separado, por así decirlo, pero está esa dualidad entre
el cómo comes y para mí eso ya es un reto, uno de los mayores retos. Y el cómo mantienes tu militancia o procesos de largo recorrido en los que puedas generar ese tipo de contexto que para mí tiene que ver con un palabra que se llama institución y que también para mí es otro de los grandes retos y sobre todo porque creo que en lo individual, muchas de las que trabajamos en cultura, quizás tenemos oportunidades, por así decirlo, pues trabaja desde mi punto de vista y desde mi experiencia, pues trabajar con unos colectivos o con una institución concreta o con un proyecto concreto de manera individual siempre es más fácil que realizarlo en colectivo, ¿no? Desde mi experiencia. Y siempre es más fácil sostener la vida de una persona que la vida de 5 personas que son el colectivo, ¿no? Para mí eso es uno de los grandes retos en los que llevo continuamente y de los que me taladra la cabeza en el diario, ¿no? Cómo sostener mi vida por un lado y cómo seguir militando o seguir apostando por un proceso colectivo o comunitario de forma transversal a tu vida y también con una continuidad en el largo plazo, porque, bueno, como todos sabemos también otro de los grandes retos es no se puede cambiar las cosas de un día para otro y para mí en concreto la idea de un proceso y la idea de la continuidad en un territorio, con una comunidad y con una serie de agentes sociales, culturales, es lo que genera o lo que puede generar esos cambios que se necesitan en lo cultural y en lo social, ¿no? Y en concreto, por poneros aún más en contexto, mi práctica remunerada se da en la ciudad, casi que en el 90% de los casos, y mi práctica militante se da en lo rural. Y con eso vuelvo a generar otra vez esa dualidad, la que no sé si habrá mucha gente que se encuentre ahí, pero la dualidad del para vivir tengo que salir a la ciudad y para generar cambios y procesos, ya digo, esto es una experiencia individual, o para meterme en procesos de largo recorrido en los que pueda, pues, sobre todo experimentar, porque creo que una de las cosas que faltan también o de lo que le da mucho miedo a la institución cuando entras es simplemente decirle voy a experimentar, ya supone un no. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. Entonces, pues bueno, también estoy en esa dualidad que creo que es un reto sobre todo para las zonas rurales y para mí en concreto mantenerme durante 10 años militando en un proceso que ya genera cambios y que tiene su propia comunidad y buscarme la vida como agente cultural, social, fuera de lo que es mi territorio y de lo que es mi pueblo, porque soy de pueblo, ya supone un gran reto como agente en concreto, sin pertenecer a ningún colectivo, que eso yo creo que también es otro de los grandes debates que están encima de la mesa, ¿no? Claro, sí, es como un poco que, no sé, a mí lo que se me ocurre preguntarte así mientras estabas hablando era un poco como, un poco vinculando eso a vuestros diferentes justo contextos territoriales, ¿no? En los que os situáis, que después como que se entremezclan, ¿no? Porque es verdad que puedo atribuir a Tony a lo mejor como contexto ciudad, cultura digital, género y esto, y al contexto, y Ciro, teóricamente ahora que estás representando lo rural, pero eso, nos estás contando que tú propiamente vives esta contradicción entre lo rural y la ciudad por necesidad de supervivencia. Y bueno, me pregunto un poco cómo desde vuestras experiencias diferentes, o sea, desde vuestros contextos situados, qué significado cobra un poco este papel de activismo, ¿no? que desempeñáis los dos. Es decir, en vuestros proyectos hemos hablado de experimentación, de generar nuevos imaginarios, de generar cambios. Pues, ¿cómo en vuestra práctica, digamos, influye este contexto? Y
y cómo se usa, cómo desde vuestros diferentes lugares trabajáis este intento de subvertir el sistema capitalista, explotador y que genera dinámicas sectoriales hipercompetitivas digamos, eso, explotadoras y precarizadoras en vuestros respectivos contextos, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Cómo funciona hacerlo desde un sitio como Barcelona o desde un sitio como Los Santos de Maimona, cerca de Badajoz? Bueno, a mí lo del activismo se me queda lejos, a pesar de que obviamente todas las temáticas que me interesan tienen como mucha vocación política y demás, pero igual tengo una visión bastante rancia del activismo que me remite, no sé, a la lucha por los derechos, al movimiento por los derechos civiles y todo ese rollo, como poner el cuerpo, arriesgarse. Así que es una palabra que cojo mucho con pinzas. Sí que intento, en la línea de lo que planteaba la pregunta anterior, que mi teoría y mi práctica vayan un poco de la mano, porque a riesgo de ponerme bíblico, pues por sus frutos los conoceréis. Así que lo que procuro es no trabajar gratis o por una remuneración que me parece injusta, a pesar de que entiendo que esto ya implica cierta posición de privilegio, porque si ahora puedo elegir qué trabajos hago y qué trabajos no hago, es gracias a que durante una etapa he estado trabajando gratis y he conseguido cierta visibilidad o capital simbólico que hace que me llamen o me ofrezcan más trabajos. También procuro entrar activa o pasivamente en relaciones de networking, también porque tengo mucha expresividad facial y se me da fatal fingir que alguien me cae bien únicamente posh, que busca algún interés particular, pero bueno, es una cosa que siempre me ha dado como mucha grimita. Intento no trabajar en sitios donde traten mal a los trabajadores, les paguen mal o donde se hayan dado casos como de abusos de poder y eso, pero claro, al final me parece todo como súper complicado. Es decir, si fuera perfectamente coherente, que era lo que os comentaba antes en la parte previa, pues tampoco estaría utilizando la plataforma Zoom, que está acumulando una gran cantidad de capital a raíz de la pandemia por tener el monopolio de las videollamadas. Y muchas veces, como decía Siro, pues es esta cosa de, bueno, tengo que pagar facturas, tengo que comer, y si me ofrecen un curro que igual no encaja dentro de mi práctica militante o de mi ideal ético, pues a veces hay que, no sé, tragarse los principios no, pero no, pues no dejarse llevar por esta infección de la pureza. Lo que sí que, claro, en mi caso, como solo nunca trabajo 2 veces en el mismo sitio, que esto me suena muy, muy a Heráclito, nunca te bañas 2 veces en el mismo río, es muy difícil articularse políticamente o intentar establecer como lazos de solidaridad entre iguales porque no comparto compañeros de trabajo, no tengo un contexto como fijo con el que pues, solidarizarme o tejer redes. Así que obviamente hacen falta, no sé, pues, sindicatos. Se me ocurre que, por ejemplo, en el sector de las artes visuales, la PAC está intentando suplir esa carencia, pero tampoco es un sindicato como tal y su poder de presionar a las instituciones es bastante limitado. Y al final me doy cuenta de que para evitar ese tipo de abusos o de malas praxis que comento, las amigas juegan como un papel muy importante. O sea, yo al final, como recurro mucho a mis amigas para hablar de qué personas tienen malas prácticas, en qué sitios es mejor no trabajar porque las condiciones son precarias. Supongo que cuando no hay sindicato, pues el grupito de amigas es lo que toca. Ah, bueno, luego también, no sé, claro, por lo general siempre me encuentro en esta posición de freelance donde a mí se me contrata, pero a veces he montado cosas para las que he tenido un presupuesto o me he presentado a convocatorias en las que había como unos fondos destinados a invitar a gente y a pagar servicios y eso, y obviamente lo que uno siempre intenta es no pagar mal a la gente con la que va a trabajar. O sea, que esto me parece que es una cosa bastante obvia, pero ojo porque no siempre pasa. Quiero decir, cuando manejo presupuesto pienso, ¿te gustaría cobrar 100 pavos o te gustaría que abusaran de tu confianza pidiéndote que hicieras algo de forma gratuita? No. No sé, intento ser coherente y con eso ya me... Me interesa mucho, perdón que me pongo en el medio entre las dos respuestas, esa perspectiva tuya del freelance, ¿no? Que además te he escuchado decir en alguna charla que la etimología de esta palabra es como terrible, ¿no? Es como algo como que estaban matando a la gente por dinero, bueno, en fin, pero que eso, ¿no? Que la dimensión colectiva del acto, del gesto político y de la reivindicación política al final reside en los afectos, ¿no? En lo relacional y totalmente en lo emocional y no tiene una dimensión institucionalizada, ¿no? Para usar la palabra alrededor de la que estamos
hablando. Y eso es como bastante problemático, ¿no? Porque ¿qué pasa con quien no puede contar o no cuenta con esta red de afectos y de relaciones que le pueda sostener? La palabra a Ciro. Sí, la verdad, muchísimas gracias por esa reflexión. A ver, yo como estrategias en concreto, o sea, hay varias estrategias, ¿no? Yo creo que las estrategias también están como una palabra que tú decías, ¿no? Ahora, Francesca, como en lo situado de cada una, en el contexto en el que está, en el momento en el que está. Y quizás yo soy muy de... Creo que la estrategia es uno de los grandes valores que se tienen que construir a la hora de posicionarte en un proyecto, ¿no? Y con estrategias me refiero a mogollón de cosas. Pues voy a poner un ejemplo ahora mismo con el tema de la fábrica para que lo entendáis. La fábrica quizás en este momento puede tener 7 u 8 estrategias diferentes abiertas y a la vez, ¿no? Y eso ha supuesto, en cierta manera, que haya otros, como dentro de la fábrica, para que lo entendáis, hay un proyecto, sello discográfico independiente que se llama El Corralón, hay un espacio como de huerta, de bosque, de regeneración del suelo, del espacio, de reverdecimiento de esta cementera abandonada que se llama Siempre Viva. Y hay otro espacio que es la cacharrería, como el espacio donde autoconstruimos y seguimos arreglando esta cementera, ¿no? Cada uno de esos proyectos tiene unas estrategias y utiliza estrategias diferentes. Hay una de las estrategias que para mí es muy importante, que tiene que ver con el posicionamiento, ¿no? Con posicionar un poco ese sello discográfico en un ambiente de hiperconsumo musical, buscar como una comunidad que realmente te escuchen, ¿no? Ese proyecto ha decidido, en cierta manera, más allá de que los productos y la música que saca, que os invito a escucharla, es maravillosa, que en principio, para posicionarte como un sello discográfico independiente dentro de una amalgama de millones de gente haciendo música, pues el posicionamiento o su estrategia era posicionarse un poco tanto en internet como en una serie de redes que ya controlaba o que ya tenían cercanas para tal, ¿no? Por ejemplo, dentro de la fábrica hay una estrategia que es renovar un convenio, ¿no? En esa estrategia estamos la mayoría de la comunidad, pero es una estrategia totalmente diferente que comparte a la vez con el tema del corralón, ¿no? O sea, a lo que quiero decir es que dentro de una comunidad puede haber miles de estrategias y la definición de esas estrategias de forma colaborativa o comunitaria es uno de los valores para que proyectos de todo tipo no se vayan al carajo en 2 días, sino cuál es mi estrategia y hacia dónde quiero caminar. Y también, pues yo sí soy muy de la gente que está en contra de procesos de visibilizar una cosa y mañana me voy a otra. O sea, realmente me gustan los procesos porque ahí es donde se pueden generar estrategias de largo recorrido y que tienen que ver con generar nuevos escenarios de pensamiento, nuevos escenarios culturales, sociales en lo rural o en la ciudad, ¿no? Otra de las estrategias que yo utilizo en la mayoría de mis procesos es soñar con nuevos futuros. Creo que ahora mismo, en concreto, en este momento, esa estrategia que yo he utilizado en otros procesos es muy importante. Necesitamos nuevos imaginarios, necesitamos nuevas narrativas, necesitamos diferenciar un nuevo mundo de esta puta amalgama de cosas que tenemos encima y que nos han dicho que siempre es igual. Al final, y coincido con Tony, los museos tienen una estrategia muy clara y tienen una identidad muy marcada y sobre todo tienen los recursos. Yo lo que creo es que los espacios independientes, las entidades ciudadanas o personas como Tony, ¿no? Que se define como
como freelance y tengo un montón de colegas ahí, necesitamos hacer esa reflexión sobre la imaginación y sobre soñar nuevos futuros, ¿no? Creo que eso es una de las partes más importantes, soñar con nuevas utopías y redefinir un poco el panorama en el que trabajamos. Creo que Galaxia, por poneros de ejemplo también, estáis haciendo una gran labor en torno a, bueno, ¿qué es eso? Yo lo decía un día en el Cuidadanía, ¿qué es eso de Galaxia? Pues mira, no sé si ellas lo saben, pero para mí están generando un nuevo imaginario y apoyando a jóvenes que trabajamos en la cultura y en lo social, y ya eso es un nuevo escenario de futuro, ¿no? O sea, si no existía y lo estamos reimaginando, y además estamos contando con gente, estamos haciendo red, pues yo creo que es un gran camino para soñar esos escenarios futuros que creo que son necesarios. Y otra de las estrategias por las que yo trabajo siempre es lo espacial. Construir nuevos espacios, construir nuevas esquinas, dar soporte a cosas que pasan en el espacio público, aunque ahora pensemos que nos han robado definitivamente el espacio público, no nos lo han robado y hay más oportunidades incluso que nunca para reimaginar ese espacio público y para generar nuevas propuestas que se han visto fallidas, ¿no? Para mí lo espacial, el construir nuevos espacios y el hacerlo de forma comunitaria es otra de las estrategias que siempre utilizo y que creo que forman parte también de esa idea de generar nuevos escenarios y soñar con nuevos escenarios futuros, ¿no? Me gustaría contestar una cosa que ha dicho Siro en el segundo punto cuando hablaba de lo de nuevos imaginarios, que vayan un poco en contra de como este realismo institucional, por usar un poco la expresión de Fisher, así cambiándola. Y es que al final mi defensa de la institución también viene precisamente por eso, porque son los que tienen la pasta. O sea, a mí no me interesa dar una charla en un centro cultural por la validación curricular o porque me legitimen como nada. Me interesa porque pagan mucho mejor que si voy a un sitio donde seguramente la distribución vaya a ser, no sé, pues 3 cañas en la barra de... O sea que al final es muy interesante que proyectos como Galaxia reciban fondos públicos y puedan redistribuir un poco como toda esa financiación. El otro día recuerdo que hablando con Belén me contaba esto, que la intención también de juntar a tantos actores distintos o a tantas agentes en lugar de apostar por un grupo más cerrado, 4 o 5 personas, tiene que ver con esto, con poder como... Sí, huir y darle algo de pasta a una persona que igual, pues mira, le salva el mes de participar en algo por lo que recibe... Sí, un poco redistribuir el privilegio de haber podido acceder a una financiación, porque también nosotras situándonos desde donde estamos, ¿no? O sea, nosotras estamos trabajando desde Madrid, desde Barcelona, y esto tiene un significado mucho más allá que del geográfico. Y eso nos permite acceder a ciertos recursos a los que probablemente otras personas no puedan acceder desde otros lugares más lejanos, digamos, más periféricos, en todo sentido. Yo quería añadir algo más también sobre, ya que estamos hablando un poco de eso del futuro, de los nuevos imaginarios, y es que reflexionando un poco en eso desde Galaxia, un tema que hemos estado hablando mucho es como, más allá de pensar en los posibles futuros, que también imaginar futuros es como ese trabajo labor de trabajar en el mientras tanto, esa definición de Belén que nos ha gustado muchísimo, la hacemos adaptada. Es como, claro, porque sí, podemos estar soñando con que mañana las cosas sean vayan súper bien, porque hayamos de repente montado una red de cuidados y apoyo mutuo tan fuerte, poder generar esta estructura de sindicato que no existe, esos afectos y generalizarlo y entonces dignificar las prácticas laborales y desprecarizar el sector y todo eso, pero eso no va a pasar ni hoy, ni mañana, ni pasado. Eso va a pasar dentro de un tiempo que no sabemos contabilizar y que sobre todo nosotros necesitamos un recurso que sea activo ahora mismo, ¿no? En plan, que no sea lo mejor que se pueda obtener seguramente, porque no pretendemos decir que con eso hemos solucionado el tema, ni mucho menos, pero que sea, digamos, lo mejor posible que podemos hacer desde nuestro lugar y desde dentro de nuestros límites, ¿no? Entender un poco cuáles son nuestras escalas, cómo podemos influir e intentar hacer lo que mejor podamos dentro de esto, dentro de ese límite, sin tener la presunción tampoco de abarcarlo todo, que es imposible, que es una labor como muy larga y muy grande.
Y es como un poco, al hilo un poco también, quería mencionarlo, al hilo un poco del tema, por ejemplo, de Zoom, de utilizar herramientas que no estamos, con las que no estamos del todo de acuerdo, ¿no? Es como que esta coherencia de repente es como un tema que siempre está por ahí, ¿no? En plan, ¿hasta dónde tengo que ser coherente para que mi discurso tenga sentido, ¿no? Es como, claro, hay cosas en las que no puedo dar ni un paso atrás y otras cosas en las que tendré que, por las escalas y por el tema que decía anteriormente, pues tendré que asumir que tendré que usar Zoom en ese momento porque no tengo otra herramienta o no tengo la capacidad económica o de producción de generar otra herramienta, que seguramente la hay, pero yo no la sé generar, no la sé manejar o no puedo acceder a ella. Es un poco para decir un poco eso. Y yo quería decir también una cosilla ahí, al hilo de lo que decía Tony. Tampoco me queda claro, que para mí no sé si es lo que dices del apoyo de las instituciones, como el apoyo a la institución como un espacio en el que tú personalmente como individuo buscas ese sostenimiento de la vida, pero que también hay una parte que igual por compartirla, o igual queda feo compartirlo, pero yo creo que hay que hackear directamente las instituciones y me parece interesante ese posicionamiento, al igual que me parece interesante, lo digo como ejemplo, alguna vez que otra yo me he ido solo a espacios institucionales a hacer preguntas que no quieren escuchar. Y creo que eso ya es un posicionamiento también, ¿sabes? O sea, hacer preguntas en un espacio en el que sabes que van a llevar a los panelistas de siempre y posicionarte allí y decir, bueno, pero si, o sea, ya me sé vuestro discurso de ayer, de antes de ayer y de trasantier. O sea, no quiero escucharlo más, ¿sabes? Y posicionarnos ahí creo que también es importante. Pues recuerdo algunas invitaciones, ¿no? Tipo invitaciones que vienen por un mail de, escríbete un texto de no sé qué y de tal, y les hemos tenido que decir, y hablo de cosas muy concretas de ahora de la fábrica, ¿no? Invitaciones que vienen como sí, explícanoslo y te damos un logo. Pues mire usted, me tenías que haber llamado hace un año cuando empezaste ese proyecto europeo, porque realmente la práctica real se está dando aquí, en este contexto, en un pueblo de 8.000 habitantes y con estas personas. Si tú ahora, después de un año, vienes a decirme que soy una buena práctica, me parece muy bien, pero me lo podías haber dicho el año pasado cuando has repartido 20.000 euros a proyectos que no voy a decir quiénes son, que ya sabemos lo que hacen y que seguramente no los necesitan. Entonces, también hay que posicionarse muy claramente en todo este tema, este manejo cultural de redes muy bien posicionadas que después vienen a decirte, escríbeme un texto para un libro. Pues mire usted, me podías haber apoyado con los 20.000 euros y ahora no le voy a escribir a usted el texto. O un libro que ha salido, bueno, por hoy concretamente salía un libro de lo rural, de cultura y ciudadanía. Y voy a contar cosas igual que... Pero también me parece interesante que esto salga aquí y se quede visible porque, pues, de repente, yo no sé cuántos miles de proyectos habrá en la España vaciada que tanto se habla ahora y en lo rural a nivel cultural, pero que la fábrica no salga en ese libro y nos pidan solo y exclusivamente una foto y un pie de página me parece vergonzoso. Y se lo he dicho a la persona que se lo tenía que decir. Pero, o sea, me parece como, joder, de verdad, o sea, ¿qué estamos haciendo mal para que procesos tan potentes, y no hablo solo de la fábrica, hablo de mucha gente y meto a todo el ambiente de Galaxia y todo lo que se está visibilizando ahí, no tengamos ninguna oportunidad y las oportunidades que llegan son como, qué bien lo estás haciendo, chaval, chavala o colectivo X. Pues mire usted, voy a hackearte y te lo voy a decir a la cara una y otra vez cada vez que vengáis con esa. Solo quería decirle ahí porque me parecía también como que la institución es un espacio para hackear y recibir dinero para sostener la vida, pero también para mostrarle cosas de frente, ¿no? Sí, yo soy de una palabra que era de defensa, o sea, de defender la institución porque es la que posee los recursos y quiero matizarlo. O sea, cuando digo de defensa me refiero a que en lugar de renunciar a ocupar esos espacios, apuesto más por una ocupación estratégica. O sea, y
Sí que hay un punto de cuando se está hablando de fondos públicos o de dinero público, esto lo he hablado con muchas amigas, hay como una sensación, o sea, yo no hago lo mismo, no hablo de los mismos temas cuando voy a una institución y cuando estoy recibiendo dinero público que cuando estoy participando en algo de una iniciativa privada. O sea, sí que recuerdo que lo hablaba con Mario Santamaría porque me contó que Tere Badía, la exdirectora de Hangar, decía que todas estas actividades o todas estas movidas que están financiadas con pasta pública deberían revertir o deberían como tener una repercusión beneficiosa sobre una comunidad. Que por lo general siempre tenemos la idea de que sea beneficioso para la comunidad y eso siempre me da como mucha angustia porque tengo la sensación de que debe ser beneficioso para la población en general, pero no va tanto de eso, sino de que haya pues, una comunidad que puede ser la comunidad maker, que puede ser la comunidad feminista, que puede ser la comunidad, no sé, de biohackers, pero que reciba un beneficio por esa actividad que has podido llevar a cabo gracias a pasta pública, pero que igual no como que no es el fin o el propósito con el que querrían soltar el dinero. Vale, ahora sí. Pues me parece súper interesante el debate que ha salido a raíz de eso. Tengo un poco de miedo de hacer la siguiente pregunta. Es que tenemos 10 minutos, ¿no? Antes de las preguntas. Entonces, es como que os iba a hacer 2 preguntas más dirigidas a cada uno y las menciono a ver si podemos abarcar los 2 temas y podemos mezclarlo, porque creo que sí. Iba a preguntar a Ciro sobre el convenio que acabas de mencionar y las complejidades añadidas que además este momento histórico con la COVID y todo lo que está pasando se suman y a la vez así lo vinculo. Le iba a preguntar a Toni un poco tu opinión sobre, desde tu trabajo de investigación, lo que supone un poco la creciente virtualización de los espacios culturales y a ver si podemos vincular esas 2 preguntas, ya que hablamos de una virtualización y de una mayor complejidad a raíz del hecho que no se puedan generar actividades en un espacio físico, tan físico como es el de la fábrica. No sé quién quiere empezar. Sí, lo igual tú tienes un poco más. Sí, voy rápido. Mira, ha visto, ahora mismo creo que hay como 3 momentos muy diferentes. En marzo, parar para la fábrica supuso, o sea, el momento pandemia, nos encerramos todos en casa. Para la fábrica fue muy positivo. Nos dio tiempo a parar, a reimaginar, a lanzar estos proyectos que están ahora encima de la mesa, a generar una comunidad nueva alrededor de los proyectos, a montarlos, ¿no? Como por así decirlo, esto que se dice, vamos a montar un proyecto. Bueno, pues en la fábrica ya estaban estas energías y nos dio tiempo a parar y a reordenar las energías y creo que eso ha sido muy positivo. En ese periodo nos dimos cuenta que teníamos un convenio que queríamos renovar y que acabábamos de celebrar 10 años y que queríamos 10 años más. Esto ha supuesto pues leernos como, no sé, no te diría un número, pero hay mucha legislación que no estaba incorporada en el convenio. Y con legislación me refiero a si somos un espacio autogestionado, qué tipo de legislación ampara a la ciudadanía, desde la participación hasta la de residuos, porque reutilizamos un mogollón de cosas, hasta la legislación en torno al patrimonio industrial. Bueno, nos hemos elegido como muchos tipos de legislaciones que hemos incorporado a este convenio. Otro de los grandes pasos y motivaciones ha sido recopilar como todos los convenios de mogollón de centros sociales autogestionados o centros sociales de ciudadanos o de todo tipo de centros y proyectos ciudadanos que tienen que ver con lo espacial. Hemos recopilado como unos 28 convenios que hemos analizado pormenorizadamente para de ahí sacar las mejores ideas para nuestro convenio y bueno, está ese catálogo, está ese archivo que queremos ahora darle un poco de forma. Y en torno al convenio, la gran casuística, igual no creo que el Ayuntamiento de los Santos de Maimona se vaya a ver este vídeo, pero llevamos 3 meses para reunirnos con ellos. O sea, mail para allá y mail para acá para sacar una fecha, una hora para reunirte con una administración pública. Somos un pueblo de 8.000 personas. No quiero decir lo que puede pasar en Madrid o en cualquier otro sitio para reunirte, simplemente. Y son ellos los que nos han dicho, queremos revisar el convenio. Nuestro convenio
a ellos en concreto se les pasó renovarnos y llamarnos en septiembre de 2019 y el convenio ahora mismo que nosotros tenemos, aunque queramos renovarlo y tenemos una nueva estrategia para ello, está renovado tácitamente porque a la misma administración pública se le pasó llamarnos para renovar. O sea, nosotros tenemos un convenio ahora hasta 2024 por fallo administrativo. Entonces, por eso digo que las estrategias tienen que ser muy diversas para entrar en ese espacio de hackeo posible, que es el único que nos dejan, ¿no? Y en torno al futuro, Francesca, pues el futuro está por delante. El futuro está por delante. Yo creo que, bueno, pues pasamos, igual que pasa siempre, la fábrica tiene sus subidas y sus bajadas. Seguramente en el invierno toda la gente se recoja más en el brasero y volveremos en cuanto nos dejen. ¿Sabes? Realmente hay una actividad diaria de la comunidad, se siguen trabajando los proyectos internamente, pero no podemos hacer ningún tipo de evento. Por un lado, por la estrategia esta que os cuento del convenio y por otro lado, por la situación del COVID en la que, bueno, pues un espacio como el nuestro se siente bastante desamparado, la verdad. Bueno, yo sobre el tema de la digitalización y su impacto en las instituciones culturales, que hay una parte que sí que tiene más que ver con lo que investigo, que es la acumulación de poder en manos de las grandes corporaciones tecnológicas de siempre, porque al final siempre pensamos en Internet como si fuera una especie de nube inmaterial y etérea, cuando hay 5 grandes empresas que son las que están detrás de todos los servidores, centros de datos, cables de fibra óptica y demás. Y esto me preocupa, sobre todo porque lo que se está haciendo simplemente es trasladar unos contenidos del plano físico al plano online sin ningún tipo de crítica, entendiendo los entornos virtuales como perfectamente asépticos y demás. O sea, la crítica más habitual, que es la de que se pierde el aura si benjaminiana, o la de que no se teje comunidad, no me interesa porque sí que creo que existe cierto potencial comunitario en Internet y demás. Pero bueno, por volver al ejemplo de Zoom, pues al final no queda otra que usar una plataforma, y digo que no queda otra porque es la que tiene el monopolio, que diría que ha triplicado su riqueza durante los 4 meses de confinamiento. Amazon igual, pues triplicado su riqueza. Yo como comunista lo que diría es que Internet debería ser tratado como un bien social o servicio público y por tanto todas las plataformas deberían colectivizarse, pero igual que el sector cultural no se va a desprecarizar en 3 meses, pues esto tampoco va a pasar en los próximos decenios. Luego sí que hay un aspecto que me parece bastante prometedor y que he hablado mucho con unas amigas con las que de hecho empecé un club de filósofas durante el confinamiento y descubrimos que estos encuentros telemáticos tienen cierto potencial. O sea, nos reuníamos cada semana, teníamos un nivel de atención bastante guay que no hemos conseguido nunca viéndonos en persona y tal, que es el de que a partir de ahora las instituciones culturales, los centros de arte y eso van a tener que contar no con invitados internacionales o con grandes estrellas del panorama artístico y del pensamiento mundial, sino que van a tener que recurrir más al tejido local, a la escena artística del sitio donde se encuentran, básicamente por temas de desplazamiento, como está pasando en la Bienal de Pansamena ahora. O sea, la gente, los invitados internacionales no están pudiendo venir, participan con un vídeo, pero seguramente si se hace el año que viene o dentro de 2 años, pues van a contar únicamente con gente de la ciudad, y esto me parece que está bastante bien para que no pase, como decía Siro, que al final todos sean los conferenciantes de siempre dando la misma chapa una y otra vez, que te la podrían dar en Tokio, como te la podrían dar en Nueva York, como te la dan aquí en Barcelona cuando vienen. Muy bueno. Ojalá sea como tú dices y no sigan simplemente invitándoles por videoconferencia a saco todo el rato y sigan llevando las mismas personas. Ojalá se pase lo que dices. Pues vamos súper bien de tiempo, o sea que vamos, hemos terminado lo que teníamos que hablar con 1 minuto de antelación. Estoy súper impresionada y muy contenta. Igual lo rápido que habla ayuda un poco. Yo siempre me disculpo al final, digo, hostia, lo siento. También hablo rápido. No, está muy bien, Yo está muy quería bien. decir una cosa en torno a la digitalización. Hay un proyecto que no sé si lo conoces. Lo digo porque justo nosotros también en la fábrica hemos estado como muchos años intentando salirnos de Google y de no sé qué. Bueno, ahí como con esa filosofía de la cultura libre siempre hemos intentado como utilizar herramientas diferentes. Y ahora hemos encontrado una herramienta muy interesante que se llama Madix, que es de, bueno, trabaja gente de Barcelona y gente de Sevilla,
muy interesante, sobre todo porque te permite, es como la idea de nube de Google Drive y de correo más, o sea, es como un compilado de herramientas libres que están en cloud, está el G Suite, está un servidor de correo alternativo, un almacenamiento en la nube X, tiene un precio bastante asequible anualmente y bueno, la verdad es que nosotros nos hemos pasado justo hace 3 meses a eso. Y es una herramienta bien interesante para la gente que esté buscando algo que le dé soporte tanto para su día a día de mails, etcétera, o de compilar archivos, como para herramientas más complejas como de trabajo colaborativo, etcétera, ¿no? Se llama Madix. No, es Madix. Os pongo el enlace en el chat. Sí, mejor, porque me lo voy a apuntar, pero yo sí, por ejemplo, lo que estoy usando durante confinamientos, alternativas hay. Y, por ejemplo, también está todo el rollo de los servidores autónomos, pero sí que es cierto que muchas alternativas requieren de un nivel de conocimiento técnico que no está al alcance de personas que igual pues, no están alfabetizadas tecnológicamente, como en mi caso, por ejemplo, que a pesar de que me interesan mucho los efectos sociales de la ciencia y la tecnología, pues luego mi nivel de relación con el ordenador es puramente de usuario, y diría que tirando a usuario básico. Así que hasta que no enseñen programación y código en los colegios, que supongo que no quedará otra porque va a ser una parte esencial de la ciudadanía del futuro. Y ojalá cuando se pase a enseñar esto no se pierda toda la parte de posibilidades de hackeo que está detrás de ello, ¿no? Porque si luego no nos van a enseñar las herramientas que sirven realmente para ello. Pues, supongo yo, vamos. Pero bueno, igual que no nos enseñan nada de herramientas económicas para gestionar tu vida y tu dinero una vez que salgas de tu carrerita. Ya, ojalá hubieran dado una Ahora, asignatura de facturación, algo así, madre mía. ahora eres autónoma. Vale. No he visto una factura en mi vida. Vale, pues tienes que pagar esto y listo. Bueno, estos son ya... Tufo de Hacienda, sí. Cuidado, porque luego te ponen multa. Vale. Bueno, ese es otro tema. Nada, pues paso la palabra a Irene. Muchas gracias, chicos. Me ha encantado charlar con vosotros. Seguro que ahora salen preguntas aún más interesantes. Me silencio y os dejo la palabra a Irene. Hola. Vale, pues gracias por las preguntas. Gracias, Francesca. Gracias, Fran. Vale, pues la primera pregunta es un mix entre pregunta y reflexión que hacía Sam. Y Sam, no pidas perdón por preguntar porque mucha gente se ha suscrito a tu pregunta, o sea que hay un montón de Era el más más uno que iba saliendo, porque yo he visto mucho más uno, igual era eso. Sí. Vale. Todos esos más uno son como, sí, esta pregunta. Entiendo que es eso. Vamos, me decís. Dice, a ver, después de su disculpa por llegar tarde, dice, dice que no sabe cómo articularla del todo, pero que de manera específica desde vuestras perspectivas, si podréis resignificar el concepto de institución, y pregunta entre paréntesis, ¿no? Como por qué nuevas, por qué entrecomilladas, y su relación espacial con las instituciones que sirven de marco a sistemas de organización y formas alternativas. Dicho de otra forma, ¿hay realmente instituciones o siempre trabajamos dentro de ellas? Y si siempre trabajamos desde dentro y solo podemos hackearlas, ¿sería posible buscar la superación de sus premisas jerárquicas y de poder desigual a través de ellas, o solo nos limitamos al rango de acción que nos permiten las formas de organización preexistentes en dichas instituciones? Perdón, Sam, lo he leído fatal, pero os dejo. ¿La habéis entendido bien? Y yo la tengo delante, la voy a tener que leer 2 veces, pero sí, sé por dónde va. Vale, pues darle. Yo creo que sí hay realmente instituciones. Otra cosa es que nos pongamos como la etiqueta, ¿no? O sea, creo que las etiquetas, las organizaciones ciudadanas o este tipo de ambientes de trabajo en red descentralizado tienen el gran potencial de lo que podría yo llamar instituciones, aunque siempre la mayoría de ellas yo creo que trabajan en un ida y vuelta. No son totalmente autogestionadas, y mira que yo soy de cabezón en eso, pero
pero siempre hay un ida y vuelta. Creo que siempre es necesario. También esos idas y vueltas no creo que sean del todo malos. O sea, ida y vuelta me refiero a entrar y salir de la institución en el momento en el que te apetece y en el momento en el que te interesa. Yo creo que o sea, lo interesante de entrar y salir creo que está en cómo lo utilizas y qué estrategia genera para entrar y salir y no verte ni amarrado dentro de un proceso institucional puro y duro, ni sin la libertad que puedas tener en un proceso más comunitario, ¿no? O en una identidad institucional, por así decirlo. Lo de entrecomillada, porque yo realmente no sé por qué se ha puesto el título, pero a mí me sugiere a que realmente qué hacen las instituciones de más que no hagamos ya el sector cultural independiente en nuestro día a día. O sea, creo que es más, yo veo auténticas réplicas de lo que se han hecho en otros lugares con mucho menos presupuesto y con gente quizás que iba más a lo afectivo y al generar red y de repente te han puesto un panel exactamente igual en una institución con recursos para hacerlo, ¿no? Ujú. Es lo que te podría contestar. Después, el cómo hackearlas, ahí cada una que busque el hueco porque existen. Yo digo que existen y yo lo he hecho muchas veces. Podría cortar otros ejemplos así un poco más locos, pero igual ya me paso de heavy hoy. Bueno, yo no tengo que añadir mucho más a lo de Siro. Quiero decir, igual si hay más preguntas, como nos quedan 10 minutitos. Vale, venga, pues voy a otra. Es de Pablo y dice, bueno, que muchas gracias por vuestro input, que le gustaría preguntar sobre la forma en que vosotros cubriríais la necesidad urgente de un marco legal para trabajadores culturales y creativos, y dice, ya sea a través de un estatuto del artista, proyecto de ley impulsado por el anterior ministro de Cultura, José Guirao, o si consideráis alguna otra fórmula más eficaz para asegurar la sostenibilidad de profesiones artísticas. Y que muchas gracias otra vez. Pues Toni, si quieres, dale tú ahora. Sí, yo aquí, o sea, cuando he mencionado a la PAC antes, que creo haber leído una pregunta en el chat que era sobre cómo me relacionaba yo con ella, pero claro, aquí tengo que contestar que al no ser artista, a pesar de que cada vez se están abriendo más al trabajo cultural en general, pues no me siento especialmente interpelado. Pero la PAC ha intentado redactar un manual de buenas prácticas laborales para el sector de las artes visuales. Lo que pasa es que, como siempre, no cuentan con los medios materiales para poder implementar o que se lleven a cabo todas sus demandas. Quiero decir, por mucho que haya intentos de articular exigencias, si no hay, quiero decir, si no hay forma de llevarlas a cabo, acaba siendo papel mojado. Y aquí siento ponerme jovesiano, pero el pacto sin la fuerza de la espada solo son palabras. O sea que, bueno, sé que suena súper feo, pero bueno, muy el Leviatán. No sé, no sabía decir. Sé que no he contestado del todo a la pregunta, de cómo haría yo desde mi perspectiva para poder hacerlo más efectivo o que estas reivindicaciones fueran eficaces. Pero bueno, si la PAC no puede, ¿qué voy a hacer yo? Dice señora perversa que es la institución y luego se ha respondido a sí misma y dice dinero. ¿Qué diría que es la institución? Bueno, no, dices que no. ¿Que no? Okay. No, la preguntaba Belén. Perdón. Vale, que bueno, ¿qué es la institución? Sí, Entonces, señora perversa dice dinero. Entonces, diríais que la institución es dinero, que antes, Toni, has dicho, ¿no? Como que la institución tiene la pasta. Entonces, ¿qué más diríais que es la institución? Además de la pasta. O sea, yo no defino la institución como la que tiene la pasta. He dicho que mi único interés en ocuparla tiene que ver con eso, que es con la que tiene recursos y la que al final, con todo, puede permitirse retribuir medianamente bien a... Bueno, claro, es que cuando lo pienso, la posición de freelance o de personas que
como van a una institución a hacer una actividad concreta, es muy distinta a los trabajadores que están allí, que por lo general no están contratados por la institución, sino por subcontratas, tienen unas posiciones súper precarias y demás. Quiero decir, una cosa es que yo como freelance pueda haber cierto interés en ir a la institución porque pagan mejor que en espacios de otro tipo, pero no creo que un trabajador o una trabajadora pudiera decir lo mismo. Y que en la institución, no sé, o sea, claro, la institución cuando la pienso siempre la relaciono mucho con la administración pública, pero ya vemos que no. Por ejemplo, supongo que la fábrica de toda la vida la concebís como, bueno, como una institución, pero... No, la concebimos más como una comunidad que una institución al uso. Pero yo sí, o sea, hay una reflexión aquí que dice, hombre, claramente cada medallita que se cuelga en la institución viene de apropiarse directamente de un capital cultural creado desde el tejido social. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que hay muy buenos gestores culturales y gestoras culturales atentos y atentas a lo que pasa en el mundo y es muy fácil replicar las cosas que vienen de otros lugares. Creo también que la institución cultural, en este caso, hablando de cultura, tiene la capacidad de generar un discurso dominante. O sea, la capacidad de generar un discurso que llega a muchos lugares, ¿no? Sí que es verdad que en los últimos años yo cada día me sorprendo más, la verdad. O sea, hace 10 años no podría decir que algunos de mis colegas han podido pasar por instituciones, incluso yo, pero parece que cada vez se abre más el espectro de diálogo y de comunicación también de lo que hace la institución. Hay muchas veces, o sea, yo, por ejemplo, me dedico mucho al tema pedagógico, ¿no? Y a la idea de entrar pues en los colegios, o sea, entrar con discursos culturales y sociales en ambientes educativos, y creo que ahí, por ejemplo, conozco muchos proyectos que han nacido desde la institución o que no han nacido desde la institución, pero que están en cierta manera, por así decirlo, arropados por la institución, que creo que están haciendo cosas bien interesantes, y con todo el tema de arte y educación. Yo llevo 10 años ahí y hace 5 pues, te podría decir que me parecería sorprendente. Hace 2, pues bueno, ya está dentro. Creo que también hay una idea dentro de lo que podemos llamar institución o no, muy relacionada con el dinero, y ahí coincido con Tony. Yo también, cada vez que veo un mail de una institución, digo, si le saco 300 en vez de 100, pues mejor. O sea, eso está más claro que el agua. Pero sí que es verdad que a mí lo que me produce más la palabra institución es discurso dominante, en cierta manera, y algo muy enfocado a no generar relatos y narrativas, sino a que llegue al mayor público posible. No puedo generalizar porque creo que también hay instituciones, como decía ahora mismo en el tema educativo o en otros, en el tema tecnológico, creo que también se hacen bastantes cosas y bastantes apuestas desde otras instituciones por ese tema. Pero también te digo que creo que hay muchas de las personas que llevan haciendo ese tipo de relatos que nunca van a entrar en la institución y que siempre están como en esa idea de regeneración y de apostar por nuevas narrativas, ¿sabes? Pienso en la institución como mediador. Uf. Vale, hay una pregunta aquí que quizá, a ver, espera, vale, bueno, Perla dice que le interesa trabajar, uy, perdón, que le interesa pensar más en quién trabaja en las instituciones, y vinculado con esto había otra pregunta de Laura que decía, y quizá para cerrar podéis responder las tres, que es si podríamos pensar en Galaxia como una institución, y dice por meter fuego al debate. Así que si queréis nos vamos con ese fueguito. ¿Qué pensáis al respecto? Yo ya os lo dije en el Cuidadanía, yo creo que el nombre está muy bien puesto y creo que
sois más una galaxia que una institución. Y que deberíais de seguir trabajando en esa narrativa que me parece muy, muy interesante. Hombre, yo teniendo en cuenta la Todo el definición amor que ha para dado ella. Siro, o sea, la definición que ha dado Siro de institución como lugar que reproduce discursos dominantes, me parece que pues, no encajáis mucho. Si lo pensamos como la pasta, bueno, al final habéis tenido como esta suerte de recibir una financiación, pero no tenéis un grifo de dinero a vuestra disposición, así que no os metería ahí, no sé. Dice alguien aquí, es que me parece una cosa, mediador entre esa administración pública y agentes culturales. Yo creo que las instituciones culturales se han apoderado del papel del mediador y de mediador-mediadora como la idea de legitimar, además, desde lo que yo conozco, una precariedad en el sector cultural a niveles bastante desastrosos. Y creo que la institución cultural se ha apoderado del papel del mediador como algo que tiene que ver con la ciudadanía y con la calle. Y desde mi punto de vista hay una gran equivocación ahí, ¿sabes? Creo que si hay un papel del mediador, directamente debería de ser esos ciudadanos que están ahí haciendo las cosas y no poner a alguien para que haga los relatos de lo que ya se está haciendo en la calle. Te quería añadir una cosita, ya que se nos interpela un poco como entidad. Primero, decir que si encontráis el grifo este, pues que nos lo paséis, porque me parece súper interesante esta estrategia. Y lo segundo es como que lo primero que me ha surgido es buscar qué es una institución en la RAE, ¿no? Vamos a ver que la RAE lo que dice que es un organismo que desempeña una función de interés público, especialmente benéfico o docente. Creo que el debate sobre si Galaxia puede ser una institución o no, no puede, o sea, como que pasa a través de necesariamente una redefinición de ese término, ¿no? Porque creo que se ha cargado, sí, o de una búsqueda de un otro término diferente, porque creo que ese término está muy cargado de toda las cosas que habéis estado mencionando y de todo la apropiarse de los relatos y de toda la capitalización, de cierta forma, de prácticas que no vienen de ahí, pero creo que por otro lado sí que tiene otras funciones, que no sean solo esas, que son las de articular ciertos puntos que a lo mejor a través de una institución se pueden encontrar vinculados a a un mismo nudo central, y que eso puede generar lo que es la galaxia. Por eso nosotras nos hemos interrogado sobre esta pregunta, ¿no? Sobre este tema. Porque es como, sí, somos una red, pero la red de por sí funciona por puntos y como que hay que hilarla, que hilar esos puntos, y quizás la institución debería de ser justo esos nexos, ¿no? Esos hilos que conectan las personas y las prácticas. Y quizás desde ahí, eso, tras haber reinterpretado y resignificado ese término y haberlo cargado de nuevos imaginarios, quizás sí pueda ser Galaxia una institución. Quizás en un futuro no encontremos el grifo. Bueno, pues no sé si queréis decir algo más al respecto. Estamos ya en el minuto 33, entonces si os apetece decir algo para cerrar algún apunte, o si no, paso la palabra a Fran. Sí que una cosa que nos dicen por el chat, que la RAE es una institución horrible. Lo estaba leyendo ahora, Así sí. que has puesto muy buen ejemplo, Fran. Muchas gracias. Por eso que la busqué ahí. Comentario performativo, sí. Yo ya os doy la palabra para el cierre, para últimos apuntes. Yo dar las gracias de verdad, por un lado, por conectarme con Tony, que después con tiempo he ido viendo su trabajo y la verdad que no me vería conectado con alguien como Tony, así, y me gustan estas mezclas raras e interesantes que hacéis, eso me parece, daros las gracias por eso. Y nada, que sigáis, desearos mucha energía y mucha fuerza para el camino. Francesca, Irene, Ana, todas las que estáis ahí trabajando, que esto no cierra y que contéis conmigo para aquello que necesitéis.
habéis hecho un gran trabajo, de verdad. Bueno, yo igual, también estoy como muy agradecido. Estoy de acuerdo con Siro que igual a priori pues podría parecer que no iba a haber tal match o tal fluidez, pero ha sido como una conversación muy, pues eso, fluida, coño, que redundante. Recuerdo, creo que hubo un comentario como en Instagram de Roger que me dijo, hostia, conozco a Siro, también conozco a Toni, y dijo, vaya match, y como Galaxia, Celestinas. Así que, pues eso, para el encuentro. Sí, sabíamos que estábamos poniendo en común dos mundos distintos y creo que por eso ha sido interesante también el debate, ¿no? Porque es como que es interesante ver pues, perspectivas diferentes sobre un tema tan complejo. Pues nada, yo tampoco tengo nada más que añadir, sino agradecer a todas las personas que han estado aquí, a los ponentes. Gracias por haber estado, por habernos contado vuestras prácticas. A todos los colaboradores que han estado asistiendo a las charlas durante estos 3 días. Recuerdo, a quien no lo sepa, que contamos con un equipo de 10 personas que está tomando nota de lo que se está hablando durante esos conversatorios para después traducirlo en una producción textual que servirá como base para la creación de un manifiesto de esta cosa que le llamamos galaxia y que no se ve muy bien qué es y que necesitamos ayuda para definirla. Y entonces, bueno, que nada, que os remando la cita cuando salga el manifiesto para que os lo leáis, así que estar al tanto de las redes de Galaxia, que vamos a ir pasando por ahí más informaciones. Agradezco otra vez a los colaboradores y les doy cita mañana para las sesiones de trabajo. Agradezco muchísimo a Irene por su labor de acompañamiento en esos días, que ha sido fundamental y maravilloso. He recogido súper guay las preguntas. A mis compañeras siempre, Ana, Iris y Belén, que son Galaxia. Un saludo también. Y nada más que decir. Muchas gracias por haber estado con nosotras y hasta la próxima. Dicen que viva Extremadura para despedirnos. ¡Ay! Buena. Venidos Bueno. ahora. Estamos tranquilitos allí. Y que viva allá donde estéis. Venga. Nada, ahí eso. Ahí tenéis vuestra casa, la fábrica para lo que deseéis, de verdad. A ver si nos dejan escapar, vamos corriendo. Bueno, gracias a todos. Eso, familia. Adiós. Chao. No, gracias. Adiós.